la primera evaluación, donde a distintos grupos les tocó cilantro, en este caso estamos viendo cebolla, zanahoria, ajo, brócoli, lechuga, espinaca, apio. Y por lo tanto hoy era un día asignado específicamente para avanzar en el trabajo. Estamos conscientes que en este momento ellos tuvieron una elección el día de ayer, están de alguna manera alineados con una determinada demanda ante la autoridad de la universidad y que seguramente en algún momento se va a conversar y se va a normalizar todo. Por lo tanto, la idea ahora es que veamos un poco las dudas que han tenido durante la elaboración de este trabajo, las conversemos, Javier, tú me las expreses con los contactos y podemos apoyar algunas cosas. ¿Te parece? Ya. Ya. Y veamos un poco las dudas que he recibido. Nosotros en este trabajo lo recordamos, que era los antecedentes de la especie, ¿no es cierto? Que es importante tenerlo. El origen es muy importante, ¿eh? Dado que tiene que ver un poco con mejoramiento genético. Entonces, son cosas que es importante ir teniendo en consideración. Lo mismo que la morfología, donde hay muchas diferencias, que incluso uno dice, ¿por qué morfología? Que estamos en quinto año. Yo les voy a contar una experiencia. Tengo un productor que en este momento produjo albahaca y no la ha podido vender. Claro, en este momento hay sobreoferta de albahaca, a todo el tema de los restaurantes un poco con restricciones, la gente no precisamente está consumiendo cosas muy gourmet, pero a su vez un vecino sí tenía albahaca y la vendió. Y estamos viendo que era un tema solamente de morfología, una hojita de la albahaca era más ancha y al parecer con más olor, y la otra era más delgada, lo cual desconoce el chef, el que hace el pesto. Entonces hay datos de morfología que no solamente tienen que ver con la parte de desarrollo de la planta, la fenología del cultivo, sino que tienen que ver también con la parte de comercialización. Los requerimientos de suelo y clima, lo importante yo diría que en general no colocar que las plantas todas requieren lo mismo, o sea, a diferencia de las flores que son mucho más específicas, donde uno encuentra que, no sé, porque una hortensia requiere, o una peonía requieren unos pH de 5.5 y no les sirve el 5.7. En este caso yo diría que son bastante similares. Permiso, voy a sonarme. Esta es la hora de la alergia. Así que eso es importante que se vaya investigando bien, ¿ya? En las variedades comerciales de mayor importancia en Chile se ve fácil y a su vez muy complicado, porque es muy probable, específicamente en Chile, no encuentren una buena página donde eso esté bien explicitado y bien ordenado. Por lo tanto, ahí es donde tiene que surgir un poquito la otra fuente de información, que son los agricultores, algún agrónomo asesor, las casas comerciales que venden estas semillas, ¿ya? O las plantineras. No, los otros no lo van a encontrar, así que cuidado con ese punto. Por lo tanto, podrían haber gente que anote variedades comerciales y que no existen en Chile. O sea, hay que tener importante cuáles son las más importantes en el mundo y cuál es la diferencia con las chilenas.
las imágenes son claras, ¿ya? Por ejemplo, veamos el caso de la espinaca. La espinaca, tú tienes dos tipos. Yo veo que en Europa se consume una espinaca, o en Nueva Zelanda, una espinaca que le llaman la europea, que es de hoja ancha. En el resto del mundo se está consumiendo una espinaca que le llaman la asiática, que es una hojita alargada, muy delgadita, con menos materia seca. Entonces, son mercados totalmente distintos. Ojo con eso. ¿Por qué insistimos en la superficie? Porque en el fondo, en este mundo aparentemente que está globalizado, todo este tema de la pandemia ha hecho surgir rencillas o de repente posiciones bastante medias retrógradas con respecto a todo. O sea, no ha aparecido una solidaridad mundial con respecto a la pandemia que estamos sufriendo. Bueno, lo mismo puede pasar con los alimentos. Entonces es importante saber cuáles son los países más vulnerables en la hortaliza que le tocó a cada grupo, cuáles son los que exportan, o sea, tener una idea con respecto a eso. ¿Ya? El consumo per cápita en Chile, eso, una manera de saberlo, puede que haya algún paper o simplemente haciendo un trabajo vía ODEPA, calculando los volúmenes vendidos, haciendo un cálculo teórico con respecto al consumo per cápita. ¿Ya? En todo caso, la FAO tiene algunas cosas, hay páginas sí que tienen un poquito más estandarizado este punto del consumo per cápita. Lo mismo en el rendimiento. Acá yo pediría que las estadísticas siempre las chequeen con algún especialista. Voy a dar un ejemplo de tomate industrial. No sé qué dirá la estadística chilena con respecto al tomate industrial. La verdad es que no la he mirado. Pero suponiendo que alguien entrara a una página oficial y encontrara que el promedio de tomate industrial en Chile es de 80 toneladas, eso uno lo mira como ingeniero agrónomo que está en el mundo del tomate y dice, no, esto no puede ser. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque uno con 97 toneladas empata, es decir, no gana, después de 5 meses de cultivo, no gana gana 0 pesos. Entonces, el costo de nivelación, donde uno simplemente con ese rendimiento, lo único que logra es no perder dinero, anda por las 97, casi 100 toneladas. O sea, los rendimientos, por lo tanto, si me sale un rendimiento como promedio mucho más bajo, significaría que mucha gente está quebrada. Entonces yo diría que a veces también los organismos oficiales les cuesta tener el rendimiento un poquito más actualizado. Entonces no sería malo lo que es rendimiento, por lo menos en Chile, tener una versión oficial, y no es malo preguntarle a 2, 3 asesores. Hay profesores que asesoran afuera, está Rodrigo Ram, está Rafael Elizondo. Yo creo que si le hacen las preguntas no va a tener ningún problema en responder, mira, yo pienso que este es el rendimiento, y va a tener, y lo citan, ¿estamos? No hay problema en ese tema. En requerimientos de inocuidad, claro, es muy relativo eso. No sé si han salido temas al respecto. Sí, bastantes han tenido dudas en la inocuidad. Es un tema difícil. Sí, yo lo he mandado, al menos en Chile, a lo del reglamento sanitario de los alimentos, ¿Ya? que habla más en general de hortalizas y, por ejemplo, de coliformes, pero no especifica mucho en cuántas especies ni nada. Claro.
Y los otros, por ejemplo, no sé si habrán requerimientos de importación en Chile. No, al menos yo no encontré nada. Quizás alguno encuentra algún cultivo específico que se importe, no sé, la cebolla. Eh, Exportada fuera de Argentina o con algún fitosanitario, quizás. claro, de inocuidad sí relacionado con el mundo del consumo, no he visto, yo tampoco, pero hay que ver qué pillan los grupos, ¿ah? Cada grupo tiene una hortaliza distinta, puede que tengamos alguna sorpresa ahí, pero quisiera referirme al tema de la inocuidad, o sea, qué importancia tiene. Eh, Más que nada un comentario, ¿ah? Para que en el fondo les sirva en algún momento, como para pensar esto, que no es hacer el trabajo por responder un determinado cuestionario o pasar el ramo. La idea es que aprendamos, ¿no es verdad? Y dentro de eso hay que hacerse análisis autocrítico, lo importante es que debaten, que queden con dudas, eso es lo que se está persiguiendo, ¿ya? Yo lo que veo en el tema inocuidad, por lo menos yo diría que en general en Chile, en el mundo occidental, que es el que conocemos más, quizá un retroceso con el tema inocuidad por el efecto de la pandemia y de los cierres de frontera. O sea, la pandemia y cierres de frontera han ido de la mano. Veo que algunas fronteras, o sea, algunos mercados están pidiendo que pase alimentos, ya no entraron a pedir muchos, muchos temas de inocuidad. Cuando el otro día conversamos con Javier el tema de la explosión de delivery, pero ya no formalizado, sino que uno pasa por cualquier ciudad, por cualquier barrio, y está lleno de señoras, familias que en su casa venden comida. De hecho, hasta yo he comprado así, así que, eh, bueno, ahí el tema de la inocuidad es un misterio. Uno ya entra la confianza. La inocuidad en la cocina, a eso me estoy refiriendo. Entonces, como que toda esta situación que estamos viviendo alteró un poco el tema de los controles de los restaurantes que estaban formalizados, donde normalmente iba un Ceremi o alguien de la Ceremi a revisar la cocina, el estado la higiene de la gente de la cocina, los baños, hacía algunas pruebas microbiológicas seguramente, y me acuerdo que siempre hay restaurantes que parecían cerrados, porque no cumplían normas. Todo eso decayó. ¿Cómo va a volver esa exigencia en lo que es inocuidad de comida? No, lo desconozco, lo desconozco. Pero yo creo que en lo que es inocuidad en la producción de hortalizas, piénsalo, hay una inocuidad que es química. Yo diría que la clave, lo mínimo que deberían tener los alumnos, es que si yo tengo espinaca, la inocuidad química, digan, es la legislación del SAC, perdón, del SAC y del Servicio Nacional de Salud. Es decir, para espinaca solamente están autorizados estos químicos y no otros, ¿ya? O sea, es un dato que tienen que tener. O sea, de los agroquímicos existentes yo puedo ocupar esto otro. Y ahí surge un tema, incluso que más de alguien le debe estar molestando cuando escuchen la grabación. ¿Por qué hablar de agroquímico en espinaca, por ejemplo? Bueno, lo primero es para un agricultor tradicional, tiene que respetar lo que dice la regla chilena, que se pueden ocupar tales y tales productos. La pregunta que se tiene que hacer y debatir, investigar y explicitar en el trabajo, ¿qué pasa con los productos orgánicos? Es decir, que no son de química tradicional, ¿se pueden aplicar o no se pueden aplicar desde el punto de vista legal? ¿No? Te voy a dar un ejemplo. Bacillus subtilis, hay un producto comercial que se llama Serenade, ¿lo puedo aplicar en perejil? Lo planteo como duda.
estoy así, o me pueden pasar un parte porque el producto en la etiqueta no dice inocuidad. Ese sería un tema interesante. Ahora cuando uno dice, esa es la parte química. Siguiendo con la parte química, dice, y el mundo. O sea, yo en el mundo buscaría algún país que tenga reglas complicadas. O sea, o buscar con los centros de origen. O sea, buscar a lo mejor el mundo no necesariamente es que hagan un recorrido mundial por requerimiento de inocuidad, elijan un punto de referencia para poderlos comparar. Básicamente no es volverse loco tampoco acá. Y tener una situación de mercado nacional e internacional. Ahí esto es más fácil, ahí ODEPA tiene, yo diría que, bueno, ODEPA y FAO tienen buenas curvas aquí, en la última pregunta. Yo diría que lo más complicado es el tema de la inocuidad química, es fácil. La inocuidad microbiológica yo diría que estandarizada y está referida básicamente a lo que es Salmonella y Escherichia coli, por lo menos en nuestro país. En el mundo, tú ya mostraste algunos papers, me parece que los subimos, con las situaciones que pasó en México, con, ¿cómo se llama la bacteria esta? La que atacó el cilantro de México. ¿Te acuerdas, Ricardo, no? ¿Ricardo? Bueno, yo no me acuerdo. Tutum. Se me borró, pero bueno, en algún momento no vamos a acordar. Está el caso de la bacteria esta y también la que estuvo en Alemania. Entonces yo diría que para esas dos en Chile, fíjate que yo no he visto requerimientos de ese tipo, ¿ah? Pero sí en el mundo hay para otras bacterias que por clima acá en Chile por el momento no estamos. En los requerimientos de inocuidad generales, yo creo que no creo que sean específicos el tema de los metales pesados y nitratos. Es probable que para algunos grupos les sea más fácil, para otros más difícil. En Chile, vamos a decir, no hay una norma para nitratos. No tengo claro si hay una norma para metales pesados presentes en el follaje. Esto lo comemos, muchas de las hortalizas que se comen crudas, otras cocidas, pero son de mucho consumo por niños. Entonces es importante el tema de los nitratos y los metales pesados. Pero no he visto reglas en particular en Chile, a no ser que alguien pille algo interesante. Hay solo en suelo, que yo sepa. Solamente en suelo. Y aquí surgen preguntas, o sea, preguntas tremendamente importantes. Chile es un país un país minero. O sea, Chile es un país minero, es una franja de tierra donde se produce básicamente minería. Por lo tanto, la cantidad de metales pesados en general en el país es importante. Ahí en los grupos vi que algunos tienen varias hortalizas que son tremendamente hábiles en absorber metales pesados. La pregunta es, ¿qué hacen con esos metales? O sea, ¿aparecen en la hoja que yo como? ¿O existe algún estudio que me demuestre que la espinaca sobre nitrato hay? Pero ¿habrá algún estudio donde me diga el nivel de plomo, cobre o cadmio que puede tener una espinaca, una lechuga, un cilantro? No está claro. Acuérdense que estamos hablando de mucha hortaliza de hoja en los grupos. ¿Qué pasa con los nitratos? Es importante, existirá una norma de nitrato, o sea, si tuviéramos que construir, tienen que pensar que usted es la generación del futuro. Por tanto, si tuvieran que construir una ley que regule el tema del nitrato presente en las hortalizas de hoja en Chile, la pregunta es, esa norma va a tener un valor que puede ser
tomado de algún país occidental, pero será igual durante los 12 meses del año, o será un valor para el invierno o un valor para el verano. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente con poca luz, es decir, de aquí para adelante, todas las hortalizas tienden a acumular más nitrato. ¿No es verdad, Javier? Sí, A ver si tú podrías explicar por qué, para descansar un poco la garganta. ¿Por qué desde hoy día, en particular, pensando que ya casi estamos acercándonos al 1 de mayo, durante mayo, junio, julio, uno naturalmente en nuestro país, hemisferio sur, ¿no es cierto?, con este invierno que tenemos, las hortalizas de hoja tienen más nitrato. ¿Qué es lo que ocurre? al disminuir la radiación solar en estas épocas, eh, disminuye en conjunto la actividad de la enzima nitrato reductasa, que es la encargada de reducir el nitrato a nitrito. Y por ende las hortalizas tienden a acumular nitrato. Correcto. Entonces, y justamente estamos en hortalizas de invierno. Entonces yo esperaría que cada uno de los grupos, como ya tenemos este concepto ya instalado, haga una propuesta. Verano, una propuesta de invierno. ¿Sabes? O sea, que hayan también propuestas de futuro con respecto a este tema. En el contexto, ¿alguna pregunta más han salido? Han ido saliendo preguntas específicas harto en cuanto a las variedades comerciales. Temazo. Viste Realmente que en yo dije cebolla que y en ajo, que no está eh, como muy claro. claro, es Son un muchas poco variedades locales. claro, en ajo, bueno, en ajo hay que hablar de ecotipos, ¿ah? No existe una variedad así. Y sí las hay en cebolla, ¿ya? Y en cebolla tenemos variedades de polinización abierta y tenemos variedades híbridas. Y ahí sí tenemos muchas, muchas. Yo creo que ese tema de las variedades y dice variedades comerciales al grupo que le tocó cebolla, tienen mucha información y lo que tienen que hacer es contactarse con, o sea, si no encuentran información eh, oficial o podría estar desactualizada, estamos hablando de las variedades 2020. O sea, no me sirve que encuentren un libro o un paper que esté hablando de variedades 2005. Muy probable que el 80% de ellas ya no esté vigente. Entonces tiene que ser algo muy, muy actualizado. Dentro de eso, si no está la información, cada día se escribe menos al respecto, que hagan las preguntas pertinentes al profesor que corresponda. O sea, en el caso Cebolla, es muy importante la opinión de Rodrigo Ramos. Que le hagan la pregunta, le pueden por correo y por distintas vías pueden llegar a tener un muy buen cuadro con paridades, ¿ya? En México hay mayor información con respecto a las variedades de cebolla blanca, que son muy importantes. En México, Ecuador. Y Perú es muy importante en cebollas rojas. Entonces yo creo que si empiezan buscando Chile con cebollas de color dorado, y México con cebolla blanca, Perú yo creo que con cebollas rojas tienen muy buenos temas. En lo que es ecotipos de ajo, el punto de referencia es José Luis Burba, por los ecotipos de ajo que tienen los argentinos, donde ellos tienen mucho. Ellos tienen un programa genético de mejoramiento de ecotipos, muy importante en el INTA argentino de
Mira, no me acuerdo el nombre de la estación, pero es en Mendoza, en la provincia de Mendoza, ¿ya? Ahí hay mucha información con respecto a ecotipos de agua. Bueno, y en Chile tienen que averiguar con Rodrigo y aquí va a ser más fácil, no hay muchos. ¿Mm? En las que le tocó perejil, cilantro, es un poquito más complicado. Pero cebolla y ajo, hay mucha información. Espinaca, es importante que digan de si están hablando de espinacas asiáticas o de espinacas de tipo europeo. En Chile prácticamente domina el mercado la asiática, ¿ya? Bueno, ahí, pero mire, traten de ayudarse con especialistas en el tema. También es válida esa información que a lo mejor no es oficial, pero es la más actualizada y la más real, ¿ya? Sigamos para abajo. Esto, la elaboración del básico o trasplante o siembra directa, yo creo que entre más lo traten de sistematizar, o sea, más que escribirlo como un ensayo, esto en el fondo son procedimientos, son procesos, es una línea de proceso, ¿no? Como buena línea de proceso tiene puntos críticos. Entonces, en la medida que se hagan a lo mejor un buen algoritmo, un buen mapa, con los pasos, previo a esto, primero a esto, en este paso tengo que considerar todas las flechitas, es muy importante eso, más que la descripción, porque en un buen algoritmo, si tú te saltaste el paso 4, que ha invalidado todo, 5, 6, 7, 8, 9. Es que, profe, se me olvidó el 4. Pero el puro acto de que se te haya olvidado un paso, que es prerequisito para toda la secuencia que viene, o bien para pasar al paso 5 se requiere sí o sí, no sé si se acuerdan de esa pregunta, sí o sí. Y si no, se vuelve al paso 4 para poder avanzar. Entonces, pequeños errores pueden hacer que este proceso sea deficiente. Entonces, en esta línea es importante que hagan un buen mapa o un buen diagrama de flujo, es lo que sea, ¿no? Les va a ayudar muchos. Y eso lo piensen mucho. O sea, cada paso tiene condiciones, requerimientos y puntos críticos. Que si tú no los controlas, no logras seguir avanzando en este diagrama o proceso. Sigamos. Eso es. Eso es. ¿Qué otras dudas que te hayan salido? Han ido saliendo algunas, por ejemplo, el segundo punto, más o menos de esa idea de cómo ir estructurándolo, hasta qué punto llegar de el trasplante. Mira, yo creo que la mejor manera es que ellos piensen que lo van a hacer ellos. O sea, una manera de ponerse la camiseta de un productor y hay un dicho a veces, hay muchos agrónomos que entran al negocio de producir algo y fracasan. Claro, tiene todas las ideas en forma desordenada, no las tiene en un diagrama de flujo y de repente no considera puntos críticos y dice, es que yo pensé. Es que pensé que que iban a partir a las 8 y no partieron nada a las 8. Es que yo pensé que las plantas iban a llegar. Pensé que las plantas iban a llegar buenas. No siempre llegan buenas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo lo pienso de esta manera. Cada grupo tiene la libertad en todo caso. Pero cuando uno piensa más es cuando a uno le duele.
piensen que lo están haciendo realmente, porque ahí sí que duele. No están haciendo un trabajo para el profesor, no, esa cuestión da lo mismo. Si en el fondo el objetivo es que aprendan y haya debate, se duden. La duda es importante. O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo voy a cambiarme una hortaliza de verano, ¿ah? Para no darle un ejemplo de estas de acá. Por ejemplo, te digo una cosa. Yo voy a inventar una historia, ¿no? Hoy tengo, no sé, 28 años, ¿no es cierto? Este tema de las pandemias y cambio, como le llaman ahora, la nueva normalidad y todo esto, este tema de la economía, eh, me ha costado encontrar trabajo, ¿no? Y me he dado cuenta, y lo cual es cierto, ¿ah? Que al producir frutales, para mí es imposible porque no tengo plata. Y para entrar a frutales necesito entrar con una superficie mínima de, no sé, desconozco, pero yo veo que en la parte frutal hay gente de 8 o 10 hectáreas arriba, por lo menos, ¿ya? Por lo tanto, no tengo acceso a eso, ¿ya? Y sí puedo entrar a un negocio de lo que es hortaliza o flores, ¿ya? Yo en flores desconozco, sé muy poco, prácticamente no sé nada, pero he visto negocios de flores increíbles y con muy poca superficie. El otro día me tocó ver un productor que tenía hortensias y peonías acá en esta zona. Yo no lo habría imaginado nunca, o sea, viejo y uno sigue aprendiendo. Y realmente era un negocio pequeño y de una rentabilidad altísima. Bueno, ahora está en crisis por el tema de la pandemia, pero en general es bueno. También podría ser un negocio con albahaca, con espinaca, con hortalizas chinas para restaurantes, o sea, ya hay que producir, ¿ya? A lo mejor tengo una cadena de distribución de hortalizas, de un mix de hortalizas para algunos restaurantes o para un mercado orgánico y tengo mi nicho y me lo busco, porque si no tengo lo busco, lo creo, ofrezco, el fondo que ahora yo tengo que producir, ¿ya? Y dentro de eso tengo un nicho para producir tomate no redondo, sino que tomate de este largo, tipo saladet, ¿ya? Y poquito. O sea, un mercado muy específico para gente que le da acidez el tomate normal y el tomate saladet, que esté largo, te lo solicita. Y coloco media hectárea no es un tema difícil es más, se necesita menos dinero, menos capital y entro en tema. Entonces, por lo tanto, me planifico qué voy a producir. Tengo que hacer un almácigo, hacer un trasplante, no sé qué voy a hacer. Y hago un plan económico. Y tengo que tener todo, tengo que tener los productos, me hago una especulación de rendimiento para sacarle el tema económico. Pero ahora soy yo el que lo está haciendo, pues no, ya no saco de ODEPA ni del trabajo que hice en evaluación de proyectos, esto ya es real. Entonces tengo que ver qué voy a ocupar en productos fitosanitarios, a lo mejor voy a ocupar solamente orgánicos, o sea, cada grupo ¿cuáles voy a comprar? O sea, voy a comprar 10 insecticidas o voy a comprar 3. ¿Van a ser tradicionales o van a ser orgánicos? ¿Cuánto valen? No puedo colocar, es que voy a usar cosas orgánicas, sin ambiguo. O voy a ocupar los mejores, o sea, mejores productos fitosanitarios. O sea, nosotros que vamos a revisar que es primero que sean autorizados para el cultivo, ¿no? ¿Verdad? Que tengan claro cuánto van a comprar. ¿Va a comprar 2 kilos o va a comprar medio kilo? Estamos hablando de que la superficie es media hectárea. Cada grupo se tiene que colocar para poderle dar un valor, ¿no es cierto? Esto es importante darse una hectárea o no sé, pues media, cada cual se dará una superficie de punto de referencia, ¿ya? Porque si tienen que comprar bandeja, dice ya, yo voy a comprar tanta semilla
esta es la semilla que voy a ocupar, esta variedad, por lo tanto necesito comprar medio kilo, no sé, o 100 gramos. Voy a necesitar tantas bandejas o simplemente los voy a mandar a hacer. O sea, cada persona hace el supuesto, ¿me entiendes? Yo podría haber hecho el supuesto, no, las plantas no las voy a hacer yo, las voy a comprar. Yo diría que como la idea es aprender, es que hagan el supuesto que ustedes hacen todo, ¿ya? Porque si es por simplificar las cosas, uno podría ser alguien, un grupo así que la quiere hacer corta, podría decir, no, no, lo que voy a hacer yo va a ser comprar las plantas, o sea, voy a externalizar la parte plantil. Punto 2, la preparación de suelo la voy a externalizar también a alguien que sepa, que tenga una empresa que me prepare suelo. Punto 3, la plantación la voy a dar a una cuadrilla, a un contratista especializado, o sea, caro, pero que me dejen plantadito. Y así como externalizar todo. Entonces yo me preocupo de vender solamente. Como estamos en el ramo de hortalizas y la idea de aprender, yo creo que pónganse que ustedes están haciendo todo. Que no tienen muchos recursos, no pueden darse el lujo de externalizar, por lo tanto, hagan la siembra ustedes con un trabajador, pero tienen que ver cuáles son los puntos para que no... La profundidad de siembra, la distancia, todo. O sea, lo importante es que si yo pensé, siguiendo el ejemplo del tomate, este tipo saladet, si yo planifiqué que en este mercado nicho, con tomate saladet, yo voy a ser capaz de sacar 40.000 kilos, que son los que voy a distribuir durante 3 meses al mercado que ya habíamos comentado, sean 40.000 kilos. No sean 25.000 porque, es que resulta que las 20.000, las 15.000 plantas que yo iba a plantar, la verdad es que no fueron 15.000, porque se me murieron 4.000. Y empiezan a aparecer los detalles. Entonces, esto llega hasta dejar plantado nomás. O sea, lo importante es que, en el caso del tomate, porque esto no es hasta el final, dice elaboración del máximo y trasplante. O sea, ¿hasta qué punto llego yo? Hasta poder decir, mira, yo en algún momento pensé, hice un diagrama de flujo, proyecté, hice mis cálculos, hice mis plantitas, y mi objetivo final era que a los 3 días después que yo vaya una persona, un auditor externo, pónganse de esa manera, vaya 3 días, o por hacerlo más fácil, a los 7 días, después de haber hecho la siembra o el trasplante, y puede decir, mire, hice una auditoría y aquí las 15.000 plantas que ustedes en el papel dijeron que iban a colocar, están buenas, están sanas, están uniformes. Hasta ahí llega este trabajo, hasta ese punto. Lo que no tiene que ocurrir, que vaya un auditor a los 7 días después de, y que diga, oye, es que tú, ¿cuánto dijiste que iba a colocar? 15.000, fíjate que no, ya no tenéis 15.000 ya, hay menos. Y eso que el cultivo está recién partiendo. O te diga, ya te has con un cultivo totalmente desuniforme. O sea, está con un 70% de emergencia de plantas que van a ser iguales y otro 30% que viene atrasado, ya no. Se ponen problemas de densidad y de uniformidad, que después se van a notar en el rendimiento final, pero el trabajo este llega hasta los, digamos, como ser evaluado por un auditor externo 7 días después de. La explicación el auditor le da lo mismo, él va a contarnos, va a contar cantidad, calidad y que se hayan cumplido bien los procesos. La explicación, no, que se me olvidó esto, es que yo no sabía que había polilla, es que nunca pensé que el suelo se apretaba tanto, todas esas cosas, el tipo dice, mire, ese es tu problema. Yo lo que estoy viendo, que lo que estoy viendo está malo. ¿Cuál es el objetivo de esto, por lo tanto? Tratar de pensar todas las cosas que eviten una mala auditoría.
No sé si queda claro, Javier. Sí, ¿Sí? sí, súper. Bueno, si quiere, esto, bueno, la idea es grabarlo, dejárselo a los chicos mientras se arregla el tema de las conversaciones con la autoridad, que yo tengo entendido que todos los días jueves